Bueno, seguimos con gases, pero ya directamente con las leyes de los gases que la clase pasada habíamos empezado a ver, que algunos ya entregaron algunos trabajos. Y eran 3 leyes, con nombres de personas que se dedicaron a estudiar estas leyes experimentales de los gases. Una era la ley de Boyle y Mariotte, la otra era la de Charles y Gay-Lussac, y la tercera era la de Gay-Lussac. Repaso de qué era cada una, qué es lo que decía cada una. Bueno, la primera, que era la de ley de Boyle y Mariotte, era en los casos donde teníamos una temperatura constante y decíamos que el volumen de un gas era inversamente proporcional a la presión a la que es sometido. Es decir, que cuando aumenta una cosa, la otra disminuye. Y las formulitas que nos expresaban esta relación eran estas dos, donde en realidad son lo mismo. P por B, P era presión, B era volumen, igual a una constante. O la que generalmente usábamos más, que era la de la presión 1 por el volumen 1 igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Qué era 1 y 2? Bueno, generalmente en nuestros ejercicios lo considerábamos como una situación inicial, en el caso de P1 y B1, y para 2 designábamos lo que era una situación final. Partíamos de un punto 1 y llegábamos a un punto 2. La siguiente ley era la de Charles y Gay-Lussac, que en este caso era cuando hablábamos de situaciones en las que estábamos a presión constante. Entonces, lo que decía esta ley es que el volumen de un gas, en este caso, era directamente proporcional a la temperatura a la que es sometido, ¿no? Entonces, también teníamos ecuaciones que nos dicen lo mismo, donde el volumen, B corta, sobre la temperatura, designada como T, era igual a una constante, o también el volumen en una situación 1 sobre la temperatura en la situación 1 igual a volumen 2 sobre T2. Otra vez, acá 1 corresponde a una situación inicial y 2 corresponde a una situación final. Y la tercera ley era cuando el volumen era constante. Entonces decíamos que la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Entonces las ecuaciones eran la presión sobre la temperatura igual a una constante o presión 1 sobre T1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Estas 3 leyes. Y al final de la clase anterior habíamos visto un ejercicio. Pero yo les había dicho que, bueno, que tuvieran eso en mente, pero que en esta clase íbamos a ver más específicamente la cuestión de los ejercicios. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un ejercicio donde uno aplique cada una de estas leyes. Pero antes recordemos que de estas 3 leyes se deriva una ecuación general del estado de un gas. Y esta ecuación general establecía el estado de un gas. La presión, el volumen y la temperatura. Las mismas 3 condiciones que siempre veníamos viendo. Y bueno, la masa, si bien siempre está, es constante. Es decir, es como una condición que tenemos. Entonces tenemos nuevamente una ecuación que dice P por B sobre T igual a una constante, o lo mismo que hacíamos antes de poner P1 por B1 sobre T1 igual a P2 sobre B2 por T2. Hay una regla mnemotécnica, porque uno dice, bueno, me tengo que acordar esta fórmula, que es bastante graciosa y a mí me servía, por lo menos cuando me la tenía que acordar, que era acordarme de la palabra pavote. O sea,
pavote, básicamente. Puede servirles, puede no servirles. Es una palabra tonta. Bueno, a veces de esa manera uno se acuerda de las cosas. Mientras no funcione, cualquier cosa nos sirve. Bueno, seguimos entonces. Bueno, otra cosa importante, las unidades. El volumen lo expresamos en litros. La temperatura en grados Kelvin. O sea que si la temperatura nos la dan en Celsius o en Fahrenheit, tenemos que convertirlas a Kelvin. Generalmente no voy a ser mala y si se los doy en centígrados, no se los voy a dar en Fahrenheit porque Fahrenheit es realmente un lío de conversión y muy lento. Pero bueno, que sepan convertir de centígrados a Kelvin es importante. Y viceversa. Pero bueno, acá nos importan entonces los litros en Kelvin y la presión, bueno, acá es un poco más amplia. Atmósferas, milímetros de mercurio o hectopascales. Si bien es muy probable que usemos más bien atmósferas, que son números más simples, porque una atmósfera es una condición normal. Y recordar 1 es más fácil que 10.760. Así que bueno, litros, Kelvin y atmósferas. Bueno, el primer ejercicio. Dijimos que la idea de estos ejercicios va a ser aplicar estas tres leyes. Entonces vamos a ir viendo ley por ley cómo aplicamos en distintas situaciones. Lo que primero tenemos que ver de qué ley vamos a aplicar es cuál es la condición que está constante. Entonces, bueno, el primer ejercicio lo que dice es que hay un sistema con una temperatura constante. Entonces, si la temperatura es constante, vamos a las leyes y vemos cuál es la que tiene temperatura constante. Ahora lo vamos a ver. Y las condiciones iniciales. O sea, tenemos que tener en mente tres cosas. ¿Qué es lo constante? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Y cuáles las finales. Y de ahí vamos a saber cuál es la incógnita. Es decir, cuál es nuestra pregunta. ¿Qué es lo que no sabemos? Entonces tenemos un sistema que tiene temperatura constante. Eso nos va a dirigir a la ley que vamos a usar. Y las condiciones iniciales son un recipiente con un volumen de 2 litros. Entonces acá ya tenemos el volumen inicial. Y está a una presión de 2 atmósferas o 2 atm. Todo esto condición inicial. Si aumentamos el volumen a 4 litros, es decir, condición final, ¿cuál es la presión final? Bueno, presión final es nuestra incógnita. Desglosando el ejercicio, decimos temperatura igual constante, entonces corresponde a la ley de Boyle-Mariotte. Volumen 1 o volumen inicial, como quieran ponerlo, ponemos 2 litros. La presión inicial son 2 atmósferas. El volumen final son 4 litros. Y la presión final no se sabe. Es lo que tenemos que averiguar. Entonces, ustedes siempre que hagan un ejercicio, ponen esto. ¿Qué es lo constante? Saben que tienen que saber B1, P1, B2 y P2. T1 y T2 no, porque es constante. No importa cuánto vale, porque es constante. Entonces, usamos la ecuación de los gases. O sea, tenemos dos opciones. Usar la ecuación de los gases, que era esta, donde tenemos P1 sobre B1 igual a T1 igual a P2 sobre B2 sobre T2. Quito temperatura en este caso, porque, digamos, es constante. Es decir, T1 es igual a T2, así que esto se puede tachar. Entonces nos queda la ley de Boyle-Mariotte. P1 por B1 igual a P2 por B2. O sea, tenemos dos caminos. Desde la ecuación de los gases, sabiendo qué reemplazo, o yendo a la ley de Boyle-Mariotte, copiando simplemente la fórmula. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que reemplazar. Nuestra incógnita era P2. Entonces la idea es que nos quede una fórmula que iguala a P2. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, de este lado teníamos P1 por B1, eso queda tal cual.
Y del otro lado teníamos P2 por B2. Bueno, B2 va a tener que ir para el otro lado. ¿Cómo pasa algo que está multiplicando al otro lado? Pasa dividiendo. Cuando algo de un lado está multiplicándose, del otro lado pasa a estar dividiendo. Entonces, nos va a quedar P1 por B1 dividido. Esto tendría que ir abajo, pero bueno, no lo puse. Es dividido, este valor que nos dé, dividido B2. Y ese valor, lo que nos dé esta ecuación, va a ser el valor de P2. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar los números. P1 ya pusimos acá, 2 atmósferas. Entonces ponemos 2 atmósferas. Por B1. Buscamos B1, era 2 litros. Ponemos por 2 litros. Sobre B2. Volumen 2 era 4 litros. Entonces sobre 4 litros. Igual a P2. Abajo. 2 por 2 es 4. Sobre 4. 4 sobre 4, 1. 4 dividido 4 es 1. Este litros se tacha con este litros porque está dividiendo. Y nos queda una atmósfera. Entonces la solución es que la presión final en esta situación es de una atmósfera. ¿Qué reflexión sacamos de esto? Que al aumentar el volumen, porque pasamos de 2 litros a 4 litros, lo que sucede es que se disminuye la presión. ¿Por qué? Porque teníamos 2 atmósferas en una situación inicial y pasamos a una. Entonces, nos queda que P1 es menor a P2, mientras que V1 es mayor que V2. Entonces, la ley de Boyle-Mariotte queda comprobada, que decía que cuando nosotros aumentábamos la presión, el volumen, si aumentábamos el volumen, disminuía la presión, y viceversa. Así que bueno, este es un ejercicio que usaría la ley de Boyle-Mariotte. Vamos a ver otro ejercicio, porque tenemos 2 leyes más todavía. En nuestro segundo ejercicio dice que el sistema está a una presión constante. Eso nos va a decir el tipo de ley. Y nos dice que en un recipiente hay un volumen de 2 litros a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. La condición final es que la temperatura aumenta a 50 grados centígrados. Nuestra pregunta ahora es ¿cuál es el volumen final? O sea, ¿cuál es B2? Desglosando toda esta información, cuando la presión era constante, correspondía a la ley de Charles y Gay-Lussac, que era la segunda ley. Decimos que el volumen 1 corresponde a 2 litros, la temperatura 1 corresponde a 20 grados centígrados, la temperatura 2 corresponde a 50 grados centígrados y el volumen 2 es nuestra incógnita, es lo que no sabemos. Entonces, nuevamente, podemos usar la ecuación de los gases. Acá tenemos que quitar presión, o sea que tachamos presión. Nos queda B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2, que no es más ni menos que la ley de Charles y Gay-Lussac. O sea, podemos ir directamente y aprendernos esta ley o la de gases si sabemos qué quitar. Y acá reemplazamos, ¿no? Porque teníamos de este lado B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. Nuestra incógnita es B2, entonces tenemos que pasar T2. Todo lo que esté dividiendo pasa multiplicando del otro lado. Así como antes lo que estaba multiplicando pasa dividiendo. Siempre va en diagonal. Esto sube para arriba en diagonal.
Entonces nos va a quedar que el volumen 1 multiplicado por la temperatura 2 que subió para el otro lado sobre T1, porque esto está dividiendo T1, es igual a B2. Pero antes de hacer lo mismo que habíamos hecho antes, tenemos que convertir unas unidades. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que las unidades de temperatura que íbamos a usar para estas leyes es siempre de Kelvin. Y nuestro enunciado nos habla de temperaturas en grados centígrados. Entonces, un pasito más que tenemos que hacer cuando hablamos de temperaturas es convertirlo a Kelvin. ¿Cómo convertíamos de Celsius a Kelvin? Muy fácil. Le sumábamos 273. 273,15. Sí, bueno, pero no pasa nada. Podemos simplemente sumar 273 y 15 no va a cambiar mucho. Así que simplemente decimos, bueno, T1 que era 20 grados, sumamos 273 y nos da 293 Kelvin. Y T2 que era 50 grados centígrados, sumamos 273 y nos queda 323 Kelvin. Y ahora volvemos a esta ecuación que nos había quedado B1 por T2 igual a T1 igual a B2 y reemplazamos. Entonces B1 es 2 litros, T2 es 323 Kelvin sobre T1 que era 293 Kelvin igual a volumen 2. Kelvin con Kelvin se va, nos queda litros. Entonces cuando hacemos esta multiplicación de 2 por 323 sobre 293 nos da 2,2 litros. Y esta es nuestra solución. El volumen final es de 2,2 litros. Nuevamente constatamos lo que dice la ley de Charles y Gay-Lussac, que al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Y por eso acá la temperatura 1 y el volumen 1 son menores que las condiciones finales. Y ahora nos queda el tercer caso. Y el último. Un tercer ejercicio dice que el sistema tiene un volumen constante y que tenemos un recipiente con una presión inicial de 3 atmósferas a temperatura de 20 grados centígrados. Si aumentamos la temperatura a 50 grados centígrados, ¿cuál es la presión final? Bueno, otra vez, lo mismo. Volumen es el constante. Entonces corresponde a la ley de Gay-Lussac, la tercera. La presión 1 es 3 atmósferas. La temperatura 1 es 20 grados centígrados. La temperatura 2 es 50 grados centígrados. La presión 2, o la presión final, no la sabemos. Es nuestra incógnita. Otra vez, podemos usar la ecuación de los gases o la ecuación de Gay-Lussac. Si usamos la ecuación de los gases, ¿qué vamos a sacar? Sacamos volumen, porque es constante. Y nos queda la misma ley que la de Gay-Lussac. O sea que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Nuestra duda es la presión final o la presión 2, entonces tenemos que pasar esta temperatura 2 del otro lado. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Y entonces nos queda P1 por T2, que está multiplicando ahora, sobre T1 igual a
P2. Nuevamente hacemos un pasito extra donde convertimos los grados centígrados a Kelvin. ¿Cómo se hacía? Se sumaba 273. Entonces, bueno, T1 era 20 grados centígrados más 273, nos queda 293 Kelvin. Y para la temperatura 2, lo mismo, 50 más 273, 323. Son los mismos números porque usé las mismas temperaturas, pero podría variar. Entonces, ahora que tenemos todos los datos bien, vamos a reemplazar como ya sabemos. P1 era 3 atmósferas, así que ponemos 3 por T2, que era 323 Kelvin, sobre T1. T1 era 293 Kelvin, igual a P2. Kelvin con Kelvin se va, nos queda atmósferas y nos queda el resultado que la presión final es de 3,3 atmósferas. La reflexión final de esto es que al aumentar la temperatura aumentaba la presión, lo mismo que decía la ley de Gay-Lussac. Entonces, por eso pasa acá que la temperatura 1 y la presión 1 son menores que la temperatura 2 y la presión 2. Hasta acá la clase de hoy. El trabajo de hoy, lo que voy a subir, van a ser ejercicios donde ustedes van a tener que hacer esto simplemente. Van a tener que identificar cuál constante está, cuál volumen es, perdón, qué variable es la constante. Anotar cuáles son los valores que nos da digamos, el enunciado. Decir, bueno, es presión, es temperatura, es volumen. Si tenemos temperatura, tenemos que convertirlo siempre a Kelvin. El volumen lo vamos a medir en litros y la presión, bueno, puede estar en atmósferas y más, pero vamos a usar más atmósferas. Así que, si está en otra unidad, podemos convertirla o no. Y como pasito extra pueden decir, bueno, ¿qué ley corresponde? Bueno, corresponde a cualquiera de estas tres leyes. Así que bueno, hasta acá dejo de grabar.